abril se conmemora el Día Nacional por la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado y Noticias Telemedellín los ha acompañado. Justamente a esta hora, nuestro periodista Camilo Pedraza se encuentra en el Museo Casa de la Memoria y nos cuenta cómo se desarrolló hoy esta jornada en nuestra ciudad por parte de la Secretaría de la No Violencia. Camilo, buenas noches y adelante con toda la información. Susana, televidentes, muy buenas noches. En Medellín, el 22% de sus habitantes son víctimas del conflicto armado, 16%, con un total de 138.183 víctimas, son personas que han sido desplazadas por la violencia. Eso es mayor al índice nacional, que es de tan solo el 11,9%. Por eso el día de hoy preparamos un especial que al mediodía lo transmitimos desde La Escombrera, con el acompañamiento de la gestora social que nos explicó por qué el esfuerzo institucional de la Alcaldía de Medellín por reconocer y por defender los derechos de las víctimas del conflicto armado en la ciudad. De las 9 millones de víctimas declaradas en Colombia, 1.433.242 se encuentran registradas en Antioquia. La mitad de ellas, 703.377, habitan en Medellín. Y desde el gobierno municipal se ha invertido un esfuerzo en el reconocimiento y acompañamiento a esta población, conmemorada en el 9 de abril como fecha representativa del surgimiento de la violencia en Colombia. Precisamente las víctimas que nunca debieron serlo y los desaparecidos forzosamente que nunca se debieron haber ido de sus hogares fueron una de las inspiraciones para nosotros crear esta institución que les da reconocimiento no solamente a las víctimas del conflicto armado interno, sino a las víctimas del conflicto urbano, que todavía no han gozado de un reconocimiento, que todavía no hemos podido identificarlas, saber y tratar de restituirles algunos de esos derechos que fueron vulnerados. Entre enero del 2020 y marzo del 2021 se han gestionado 33.170 atenciones a víctimas, 21.622 son mujeres y de ellas 18.308 son jefes de hogar. Por eso el diagnóstico institucional del municipio está volcado a la protección de sus derechos. Por ejemplo, aquí en la 13 hay varias organizaciones sociales de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Es empoderar a toda la comunidad territorial para que puedan ejercer sus derechos y puedan salir a reclamarlos de una forma pacífica y no violenta. Medellín es ejemplo nacional e internacional en la atención a víctimas. El surgimiento de una herencia étnica y de diversidad sexual busca ser el reflejo del esfuerzo por el reconocimiento de voces históricamente silenciadas y la construcción de una sociedad democrática y representativa donde se respeten los derechos de todos. Son las 7:13 de la noche y continuamos desde el Museo Casa de la Memoria. En Medellín, en la búsqueda de la consolidación de la paz y por supuesto del reconocimiento de las víctimas, la administración municipal hizo una reestructuración administrativa e invirtió más de 2.000 millones de pesos en la creación de la Secretaría de la No Violencia. Eso para reconocer los derechos de esta población tan importante que, como les decíamos, representa el 22% de la ciudad. La Secretaría de la No Violencia tiene como objetivo misional consolidar acciones en la construcción de paz que no son ajenas al reconocimiento integral de las víctimas y la necesidad de construir aliados desde la institucionalidad local en interlocución con organismos nacionales e internacionales para la protección de sus derechos. Medellín siempre se ha destacado por tener una atención preferente para las víctimas. Siempre ha sido una referencia a nivel nacional para la atención y reparación a esta población, y en Medellín lo venían haciendo muy bien, pero se le quiso dar aún más fuerza para que todo el trabajo con las víctimas estuviera directamente a cargo de una secretaría nueva como esta Secretaría de la No Violencia. El liderazgo de esta tarea recayó sobre el filósofo de la Universidad Nacional, Juan Carlos Upegui, en Medellín, quien durante años ha sido un comprometido activista por la paz y quien además lideró la construcción del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. En esta tarea lo acompañan como subsecretarios Iván Palomino y la lideresa social Ana María Valle, que cuentan con la experiencia para consolidar este esfuerzo institucional en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Desde el movimiento de organizaciones sociales en Medellín hay una pluralidad inmensa. Yo creo que eso es parte de la riqueza que tiene la ciudad, diferentes organizaciones con diferentes puntos de vista, pero que afortunadamente confluyen en ese propósito que también tiene hoy la alcaldía, que es el de la construcción de paz, el de rodear la implementación del acuerdo de paz, y que particularmente pasa por esa reparación a las víctimas. Nosotros creemos que eso que vino haciendo carrera desde la época de la negociación del acuerdo de paz, y era que las víctimas estaban en el centro del acuerdo, pues no sea solo ese estribillo, sino que realmente nosotros lo podamos materializar. La Secretaría también está integrada por todo un equipo que venía trabajando en la atención y reparación de las víctimas en Medellín, además de fortalecer la interlocución con los distintos actores sociales que han sido protagonistas en la reconstrucción de la cultura de paz en la ciudad. Son las 7:15 de la noche y en Medellín hay muchas organizaciones sociales que han defendido a través de los años precisamente los derechos de las víctimas del conflicto armado. Una de ellas y de las que tiene mayor interlocución con la administración municipal es la Mesa de Víctimas, que por supuesto representa a todos los ciudadanos de Medellín que han hecho parte de este grupo poblacional. En Medellín se tiene un reporte de unas 650.000 víctimas que han sido priorizadas desde los diferentes programas ofrecidos por la institucionalidad. Ellos son los encargados de que la mesa funcione, de que tengamos todos esos escenarios de participación donde se construye la política pública de víctimas. A través de la política pública se busca el restablecimiento de los derechos de las víctimas, se les brinda acompañamiento y, de ser el caso, se llega hasta el proceso de indemnización como signo de reparación por las afectaciones vividas en la guerra. Para no repetir, las cosas que no se hacen visibles, que no se hablan, que no se ponen en público, y que es la 9 millones de víctimas que tiene Colombia. Eso es pues una cifra muy alarmante en este país, y que esperemos que cada día que visibilicemos estos temas se pueda ir bajando todo este conflicto en nuestro país. Durante esta jornada en la que se conmemora la memoria y se hace solidaridad con las víctimas, se lanzará la estrategia Ponte en mis zapatos, en la que se dará voz a quienes no alcanzaron a contar su propia historia. 7:17 minutos, y en las últimas 3 décadas en Medellín se han registrado 25.511 casos de amenazas, 5.539 desapariciones forzadas están registradas en la ciudad. Por eso el alcalde Daniel Quintero firmó con importantes organismos internacionales un convenio para buscar a esas víctimas desaparecidas y darle respuestas a sus familias. El Centro Nacional de Memoria Histórica estima que en Colombia permanecen desaparecidas 113.442 personas por causa del conflicto armado, mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas estima hasta 120.000 desapariciones en todo el país. Antioquia es el departamento más afectado, con 30.607 víctimas directas. Señor alcalde y señor secretario, Antioquia tiene los números más altos de desaparecidos, pero con su compromiso y con su apoyo también podría ser el departamento y la ciudad que tenga el número más alto de hallazgos. El panorama en Medellín tampoco es alentador. El Instituto de Medicina Legal registra 3.688 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Yo he dicho y lo repito, la paz de Colombia pasa por Medellín y pasa por Antioquia. De los 120.000 desaparecidos que tenemos en el país a causa del conflicto, Medellín y Antioquia aportan algunos de los números más altos. Acá tenemos el mayor número de falsos positivos, el mayor número de desaparecidos, el mayor número de asesinatos, el mayor número de desplazados. Y eso no es normal, y eso no debería ser así. Y para que no sea así, tenemos que hacer algo. Para mitigar estas cifras y unir sinergias fue firmado el pacto liderado desde la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tuvo como signantes a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luis Marina Monzón, el secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco, y voceros de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema.
Son las 7:19 de la noche y en Medellín hay muchos lugares para reconstruir esa violencia. Uno de ellos es el Cementerio Universal, que precisamente acumuló una cantidad de víctimas durante los años más violentos y más sangrientos de la historia de la ciudad. Es por eso que este lugar ha sido seleccionado como uno de los 31 lugares que en Colombia recolecta las memorias del conflicto armado y hace parte de una red importante que fue precisamente seleccionado este año. Como un reconocimiento a la labor del Jardín Cementerio Universal, fue aceptado por la red colombiana de lugares de memoria para fortalecerlo como un lugar que dignifica a las víctimas y elabora herramientas que fortalezcan, visibilicen y protejan estos lugares en favor de la construcción de la memoria, la verdad y la cultura de paz. Esto nos permite así realizar acciones conjuntas para poder enaltecer y dignificar a todas las personas desaparecidas, a consolidar el Cementerio Universal como un lugar de dignificación y de memoria, un lugar de paz, donde queremos que las víctimas puedan ir allá y sentirse que hay una reparación y que estamos apostando por una no repetición. Desde el Cementerio Universal hay acompañamiento a las familias de personas desaparecidas y se consolida como un refugio para quienes sanan las heridas de la violencia y se plantea el reto de recopilar en un libro las historias de quienes moran allí. La postulación la realizamos en el año 2020, recibimos respuesta esta semana y representantes de la Red Nacional de Lugares de Memoria están acá, trabajando con nuestro equipo de dignificación, mirando el plan de trabajo del 2021, donde por supuesto está el reto de hacer un libro donde se cuenten las historias de Medellín y que reposan de alguna manera en el Jardín Cementerio Universal. Desde la administración municipal se consolida la reactivación de la red de memoria comunitaria y sus saberes se compartirán con otros espacios del país que se pueden consultar en el sitio web www.reddememoriacolombia.org. 7:21 de la noche y entre 1979 y el 2008 se presentaron 88.364 homicidios en la ciudad de Medellín. Es por eso que también hay que hablar de otro lugar muy especial, que es el Cementerio de San Javier, donde también se recolectan muchas historias dolorosas, pero que es un símbolo de resistencia a la violencia que por tantos años cubrió este sector de la ciudad. La memoria de quienes se perdieron en la niebla oscura de la desaparición forzada y el homicidio temprano parece estar escondida y sin marca en muchas de las tumbas blancas y numeradas del cementerio de San Javier. Para recuperar esa memoria y dejarla viva en quienes sufren la ausencia de un ser querido, Agroarte y el Partido de las Doñas, organizaciones que impulsan la identidad de las raíces de ese territorio y buscan a los desaparecidos en el marco del conflicto urbano, convocaron a un puñado de artistas urbanos para que convirtieran este camposanto en una galería a cielo abierto. Porque es que desaparecer este cementerio sería desaparecer toda la historia que tiene la Comuna 13 de dolor, de todo el conflicto que ha habido acá en la Comuna 13. Muchos de los artistas aceptaron la convocatoria y empezaron a dibujar sobre esas paredes los sueños de reencuentro de decenas de familias que aún esperan por sus hijos, sobre todo por aquellos que se perdieron en el espiral de violencia de principios de siglo. Todo este concepto que estoy utilizando yo está inspirado en los exvotos mexicanos, que son imaginerías populares religiosas y como de peticiones. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá es mantener esa esperanza de las madres que tienen sus hijos desaparecidos, que siempre tienen como esa angustia constante y ese no saber dónde están. Pero lo que yo quiero decirles es que el espíritu acá es más fuerte que esta parte terrenal y que ellos están ahí todo el tiempo acompañándolas. Este mural es un homenaje al concierto de Revolución Sin Muertos, que fue como donde empezó toda la revolución cultural acá en la Comuna 3. Estas hojas que estoy pintando son hojas de balazo y estas flores son flores de pensamiento. Entonces acá va a salir una mano con un micrófono y atrás una paloma blanca, que es la esperanza. Entonces es como el hip hop florece entre balazos y pensamientos, que fue como empezó todo aquí en la Comuna 3. La reconciliación entre el pasado y el presente debe encontrar un puente.
Y para juntarse, tal vez ese puente esté en la verdad de lo que pasó y en las manos prodigiosas de quienes han compartido su resiliencia. Son las 7:24 de la noche y pues por todo esto y por muchos más, Medellín fue reconocida en el mundo como uno de los epicentros de la conflictividad urbana. Hoy construye una nueva memoria reconociendo a las víctimas y por eso hoy la ciudad se puso en los zapatos de las víctimas del conflicto armado. Y recuerde que en Telemedellín continuamos en esta conmemoración. A las 8 de la noche se presentará un especial que precisamente en el que estará mi compañera Susana Lancheros, y a las 9 de la noche se presentará la película Ciro y yo. Por eso continúen conectados con Telemedellín. Mi nombre es Camilo Pedraza, soy periodista del Sistema Informativo de Telemedellín. Aquí te ves. Muchísimas gracias, Camilo, por esa